¿Qué tal, jóvenes? Buen día, de nuevo aquí desde Química Valdés y ahora para hablar de qué, de los números cuánticos, ¿sí? Entonces tendríamos que dar un pequeño concepto, ¿no? ¿Qué son los números cuánticos? Entonces, ¿yo qué les puedo decir de los números cuánticos? Que los números cuánticos son posibles ubicaciones o parámetros del electrón en el átomo. Los números cuánticos son posibles ubicaciones o parámetros del electrón del electrón en donde en el átomo. ¿Está bien? Bajo ese criterio, entonces hay que entender algo, de que si yo imagino, ¿no? Voy a imaginar acá el núcleo, ¿sí? Entonces yo entiendo que este es el núcleo, ¿sí? Esta bolita es el núcleo, ¿sí? Tiene carga positiva, claro está, ya está, ahí está su carga positiva, pero sé que alrededor del núcleo, ¿qué hacen? Se supone que alrededor del núcleo que están los electrones, ¿o no? En la nube, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar su nube, ¿sí? La nube, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, podría ser acá, perdón, un ratito, vamos a dibujar así, la nube podría ser esta, ¿ya? Sí, podría ser esa zona naranja, ¿no? Pero la nube está ordenada. ¿En qué? En niveles. Ah, entonces yo podría decir que acá tengo una zona naranja, una zona verde, de repente una zona celeste, ¿sí? ¿Donde qué? Donde vamos a tener a los electrones. ¿Está bien? A los electrones, profe, sí, claro. Y esas zonas se le llaman niveles. ¿Estamos bien? Entonces yo voy a decir hasta ahorita de que estas posibles ubicaciones o parámetros del electrón pueden ser denominadas niveles. Entonces yo voy a decir acá que estos puntitos que estoy colocando aquí representan zonas conocidas como ¿qué? Zonas conocidas como niveles. ¿Sí? Niveles. Y si ustedes se dan cuenta, los niveles tienen que ver mucho con ¿qué? Con el tamaño. ¿Por qué? Porque si el nivel es el menor o el inferior, es chiquito. Y en cambio los superiores o posteriores son grandes. Ah, tamaño o volumen. Ah, niveles, tamaño o volumen. Y ya estamos dando ¿qué? Ubicación y parámetro. Ah, bien, profe. Bien. Ahora, luego hay que entender algo. Que dentro de un nivel, ¿sí? Dentro de un nivel, si yo de nuevo imagino acá el núcleo, ¿sí? Un segundo. Ya, entonces hemos movido acá esto, ¿para qué? Para que podamos ver mejor, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a dar cuenta de que este núcleo, ¿sí? Solamente voy a hablar de uno de sus niveles. Vamos a hablar solo del nivel 2, ¿ya? Solo del nivel 2. Ahí está su núcleo. Y si hablamos solo del nivel 2, que es ese nivel verde, esa zona de color verde, podríamos decir que esa zona de color verde, jóvenes, ¿sí? Es una zona ni tan grande ni tan pequeña, ¿ya? Entonces ahí tengo esa zona verde. Pero se puede esperar que los electrones dentro de esta zona verde llamada nivel puedan tener pequeñas variaciones de energía. ¿Por qué? Porque puede llegar energía del nivel externo o pueden haber choques electrónicos que hagan que la energía varíe un poco. Entonces voy a decir algo. Voy a decir que vamos a notar que esta zona se va a deformar y como se va a deformar, yo podría decir que los electrones pueden ir girando en específico, en zonas en específico. De repente, dentro de toda esta esfera, están girando así, exactamente están girando así, ¿sí? En esta zona. Pero ¿por qué están girando, profe, en esa zona? Porque su energía se ha deformado, es decir, tienen un poco más de energía, un poco más de lo necesario. Y al entender que tienen un poco más de lo necesario, entonces estas zonas que están dentro de un nivel ya no se llaman niveles, se llaman zonas dentro del nivel y se puede decir que esto que son subniveles. ¿Y qué ha pasado? Ya no podríamos hablar de que son zonas esféricas, sino son zonas que tienen diferente forma. Entonces ya no estamos hablando del tamaño, estamos hablando de la forma. Ah, profe, bien, de la forma geométrica. Entonces hasta ahorita, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en la nube electrónica los electrones no se encuentran en cualquier lugar,
¿sí? Se encuentran en un nivel y se encuentran en un subnivel. Y dependiendo en qué nivel estén, el tamaño va a ser más grande. Y dependiendo en qué subnivel estén, la forma va a ser diferente. Ahora, si yo me pongo a pensar en estos subniveles, ¿sí? Si me pongo a pensar en estos subniveles, en específico puedo decir que esta zona es como que un dilóbulo, ¿o no? Ah, bien, que esté en el eje Y, ¿sí? Bien. Ahora podría de repente dibujar esta otra zona, ¿sí? Esta otra zona. Y es otro dilóbulo que esté en el eje ¿qué? X, bien. Pero también podríamos hablar de esta otra zona, ¿no? Esta otra zona aquí. Y entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy dibujando una zona que esté en el eje ¿qué? Z. Entonces, cuando nos referimos a X, Y y Z, nos referimos ¿qué? A orbitales. ¿Estamos bien? Ah, profe, o sea, me está diciendo que este puntito y este puntito, estos de acá, ¿a qué se refieren? A orbitales. Orbitales. Y son importantes, claro, porque los orbitales nos ayudan a entender que de que los electrones están de alguna manera en lugares cada vez más específicos o más probables, es la palabra más adecuada. Entonces son orbitales, ¿sí? ¿Y qué tienen de distinto estos orbitales? La orientación, ¿sí? La orientación. ¿Y la orientación en dónde? En el espacio. Ah, la orientación espacial. Y con eso estamos hablando de qué? De una tercera ubicación. Entonces los electrones no solamente están en niveles, están en subniveles y dentro de los subniveles están en qué? En orbitales. Pero ahora vamos a imaginar al electrón. Voy a dibujar al electrón. Este va a ser mi electrón. Aquí está, tengo dos electrones en un orbital. Y como los electrones son bolitas, giran, ruedan. Y estos electrones que son en bolitas y giran y ruedan pueden tener un sentido de giro ¿qué? Un sentido de giro horario o qué? O antihorario. Este es antihorario. Este sería el sentido de giro horario, ¿o no? Entonces, si nos damos cuenta, al poder tener sentidos de giro horario o antihorario, ahí surge ¿qué? Un siguiente número cuántico. Y ese número cuántico se llama ¿qué? Spin, ¿sí? Y tiene que ver con ¿qué? Con el sentido de rotación. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Les hemos hablado de qué? De los números cuánticos y hemos dicho que cada número cuántico tiene algo importante, ¿sí? Por ejemplo, este tamaño o volumen se está relacionando ¿qué? Al número cuántico principal, que se representa con la letra N. Este se está relacionando al número cuántico ¿qué? Secundario, y este secundario se representa con la letra L. Este de acá, el tercero, es el número cuántico ¿qué? Magnético, y está relacionado con ¿qué? Con la letra M, M de magnético. Y este último es el número cuántico de spin, que se representa con la letra S, que significa el sentido de rotación. Me olvidaba, el magnético se puede interpretar también como M sub L, y el spin se puede interpretar como M sub S. Y hasta aquí tenemos una introducción de qué son los números cuánticos, que son posibles ubicaciones, si me refiero al nivel, al subnivel, al orbital, y posibles, y bueno, y el sentido de rotación, y posibles parámetros cuando yo me refiero que al tamaño, a la forma, a la orientación. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces ya tenemos parámetros. Pero profe, ¿esto me indica el tamaño del electrón? No. Parámetros de la nube, de la zona donde gira el electrón. Y ubicaciones exactamente de qué? Ubicaciones del electrón. ¿Sí? Espero este video de introducción lo hayan entendido. Nos vemos en un video donde vamos a resumir toda esta teoría. Chao.